Apreciados hermanos, hermanas, tengan muy buenos días. Qué bueno que estemos en un mismo espacio, aunque sea virtual. Aunque en la iglesia ya nos estamos reuniendo los jueves, los domingos, y ha sido un privilegio volver a ver a muchos. Ya está terminando marzo y ya la próxima semana estaremos celebrando el domingo como inicio de la Semana Santa. ¿No les parece increíble? Y el próximo domingo, llamado Domingo de Ramos, vamos a hablar precisamente del ingreso o de la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero dos relatos que se mencionan antes del capítulo 21, y de hecho se encuentran en el capítulo 20, los versículos 20 hasta el 34, nos hablan precisamente de algo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes. Tiene que ver con dos parejas. De hecho, entre los capítulos 20 hasta el 21:17 se nos muestra tres parejas. Del 20 al 28, la pareja de hermanos. Del 29 al 34, la pareja de ciegos, un par de ciegos. Y del 21:1 hasta el 21:11 está otra pareja, la pareja de discípulos que son enviados a buscar el asna y el borriquillo para Jesús. Pero hoy quiero mencionar las dos primeras parejas. La pareja de los hermanos y la pareja de los ciegos, porque tienen mucho que enseñarnos hoy. En lo que he llamado, pide un deseo. Lo digo porque cada una de estas parejas pidió un deseo. Y el Señor respondió de manera distinta a cada uno de ellos. ¿Les parece si comenzamos leyendo Mateo 20:20? Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Más adelante encontramos en los versículos 29 al 34 la otra petición. Saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y he aquí dos ciegos. Estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? En otras palabras, ¿qué desean? Pide un deseo. Es lo que el Señor les dijo a estas dos parejas. ¿Les parece si oramos para que el Señor nos dirija a través de este tiempo? Padre, gracias por tu preciosa palabra. Yo te pido, Señor, que a pesar de que estos pasajes son tan comunes, tan conocidos para nosotros, sean de tanta edificación hoy que los volvemos a escuchar. Que hoy entendamos algo diferente. Eso que tú quieres que cada persona que escucha esto entienda, reflexione y cambie. Que sea tu Santo Espíritu obrando a través de tu palabra, por medio de este siervo tuyo, que no merece estar acá, pero tu gracia es tan grande y tus misericordias tantas,
que aquí estoy en pie, Señor. Gracias te damos. En Jesucristo, amén. Alguna vez escuché que se encontraron en la calle dos amigas a ratos, la envidia y la avaricia. Ellas iban caminando y contándose cómo habían pasado las cosas para cada una de las dos. Mientras caminaban, vieron una lámpara y cuando se detuvieron la frotaron y de ella salió un genio. El genio les preguntó: pidan un deseo. A cada una de ustedes le voy a responder un deseo. Las dos se miraron y no sabían qué pedir. Pide tú primero, le dijo la envidia. La avaricia dijo: no, pide tú primero. La envidia, sabiendo que la avaricia iba a pedir mucho, sagazmente dijo: yo quiero el doble de lo que pida la avaricia. La avaricia no estuvo muy contenta y después de pensarlo un momento dijo: ya sé lo que voy a pedir, sácame un ojo. Parece tonto, pero eso es lo que nos pasa muchas veces. La avaricia nos gana, nos sume en terribles momentos, nos lleva a tomar terribles decisiones, sin pensar nosotros que la avaricia puede traer terribles consecuencias a nuestra vida. Estos dos discípulos que habían conocido a Jesús por un periodo de por lo menos 3 años, al ver que Jesús ya se ha acercado a Jerusalén un poco más, que el reino de los cielos que Él ha venido a instaurar, a inaugurar, va a comenzar. Ellos, estos dos hermanos, le hablan a su mamá y la convencen de que se acerque a Jesús y le haga una solicitud, una petición. La forma en la que ella se acerca es correcta. Postrándose ante él, le pide algo. Jesús no es ningún genio de la lámpara de Aladino, pero ellos saben que él ha hecho milagros y que él puede contestar cualquier petición. Ella, con la mejor de las intenciones y deseando que sus hijos tengan lo mejor, le pide a Jesús: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué era lo que estaba pidiendo esta mujer con la mejor de las intenciones y por amor a sus 2 hijos? Señor, que ellos sean los 2 cercanos a ti cuando tú inaugures el reino aquí. Y las cosas que estaban mal, tanto en los discípulos como en la madre de ellos, y de hecho que estaban mal en casi toda la comunidad judía del primer siglo, eran las expectativas del Mesías. Según Deuteronomio 18, el Señor había prometido que algún día enviaría a un hombre como Moisés. Moisés, quien había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora tendría que llegar uno como él, un profeta como él, que liberaría al pueblo de la esclavitud de Roma. Ellos estaban en la tierra prometida, pero desde hacía mucho tiempo no disfrutaban de la libertad, sino que habían pasado por diferentes reinos bajo los cuales ellos estaban oprimidos. Y ellos tenían expectativas del Mesías. ¿Y cuáles eran sus expectativas del Mesías? Pues bien, que venga el Mesías, que saque a esos fastidiosos romanos, que echa a Herodes y todos los que trabajan para él, los publicanos, y que tengamos libertad. Y como ya Jesús está cerca de Jerusalén y se va a consolidar el reino, ellos tienen que asegurarse los 2 puestos con mayor poder
en el reino de Jesús. Jesús les acababa de decir, según los versículos 18 y 19 del capítulo 20, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y uno se pregunta, ¿es que no estaban escuchando lo que Jesús acababa de decir? Tal vez estaban pensando tanto en el poder que podrían tener, que decidieron no escuchar eso que Jesús acababa de decir. Eso que se oponía a las expectativas que ellos tenían del Mesías que vendría. Y esta madre se acerca a Jesús y le pide algo que para ella es bueno, que para ella es correcto, pero que Jesús va a corregir a continuación. Y hago un primer paréntesis. Ustedes saben que yo soy un predicador de paréntesis, ¿no? El primer paréntesis tiene que ver con las madres que me están escuchando, incluso la mía, o la madre de mi hijo, mi esposa. ¿Están seguras de lo que desean para sus hijos? Y yo como padre también me hago la pregunta, ¿qué es lo que yo deseo para mi hijo? Porque en medio de una sociedad consumista como la que vivimos, es muy fácil desear para los hijos, por sobre cualquier otra cosa, la estabilidad económica, social. Y por eso muchas veces nos dedicamos a trabajar tanto. Y conozco a muchas familias que han renunciado a sus hijos para dedicarse a trabajos desde que sale el sol hasta que se oculta. Y sus hijos nunca los ven. Y ellos con la mejor intención trabajan mientras pierden a sus hijos, quienes están al cuidado de extraños. Qué difícil darse cuenta después de algunos años que las cosas por las cuales ellos trabajaban para sus hijos son las que menos necesitan sus hijos y las que menos ellos desean. Qué terrible escuchar a un hijo decir, mi papá me abandonó, es un extraño para mí. ¿Qué me viene a decir ahora? ¿Para qué me viene a corregir después de tanto tiempo de abandono? Porque incluso cuando luchamos por ellos y nos aislamos, nos ausentamos, los estamos abandonando. Ellos perciben que aunque lo hacemos para ellos, para nosotros es más importante el trabajo que ellos mismos. ¿Cuáles son nuestras expectativas del futuro de nuestros hijos? Tal vez por eso tomamos decisiones que a la larga les harán daño, porque queremos que estudien en cierto tipo de universidades, en cierto tipo de colegios, que tengan cierto tipo de cosas, de ropa, y nos desgastamos mientras los abandonamos. ¿Qué pedimos para nuestros hijos? Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6, 21, el Señor lo había dicho ya. Tengamos cuidado de qué es lo que deseamos. Y quiero dentro de este paréntesis mencionar algo también. ¿Qué espera para usted? ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Incluso aún cuando no lo menciona en sus oraciones. Es posible que usted diga, si yo tuviera esto o aquello, si yo consiguiera esto o aquello, yo sería realmente feliz. Porque si la ausencia de eso, de un cónyuge, de una persona al lado, de sus hijos, de sus padres, si la ausencia del dinero, si la ausencia de propiedades o de cualquier cosa que no sea el Señor, le está llevando a una vida de tristeza, entonces usted tiene allí un ídolo. Y ellos tienen un ídolo, ellos quieren el poder y la mamá de ellos también lo quiere. Sus expectativas están equivocadas, sus deseos son equivocados y el Señor tiene que corregirlo. A continuación Jesús
les dice, versículo 22, entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos dijeron, podemos. ¿Será que ellos pensaban que el Señor Jesús se refería a la copa que él iba a beber siendo rey? Sí, Señor, nosotros podemos tomar de esa copa también, sería un privilegio. Cuando el Señor Jesús se estaba refiriendo a la copa del martirio, del dolor, de la persecución, del rechazo. Y de hecho esa es la petición que sí les responde Jesús, porque Jesús dice a continuación, les digo, a la verdad beberán de mi copa. En otras palabras, ustedes van a sufrir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. ¿No les emociona a ustedes pensar que al lado de Jesús habrá varias personas? ¿Quién se sentará en el reino de los cielos, en la eternidad, al lado de Jesús, al lado derecho, al lado izquierdo de Jesús? Quisiéramos decir, Señor, sí, ese es el deseo que yo te pido, que me siente a tu derecha y a tu izquierda. Y tal vez usted sí esté pensando lo que ellos no pensaban, que es en el reino eterno del Señor. Pero incluso eso, ¿para quiénes está destinado eso? Creo yo que Jesús a continuación lo explica. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque ¿cómo se les ocurre, par de carnales, que van a pedir eso? No. Los carnales eran ellos también. Porque muy seguramente, por lo que Jesús contesta a continuación, lo que a ellos les enojó fue que estos dos estaban pidiendo lo que ellos querían. Muy posiblemente entre los 12 había una cierta pugna por quiénes serían los dos que quedarían a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino en Jerusalén cuando Él se estableciera como rey. Y el Señor Jesús les corrige y les explica para quiénes son estos dos lugares. Versículo 25. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele, es decir, ahí está el deseo, el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí está la explicación. Hay como un principio contracultural del evangelio con la cultura del mundo. Hay un liderazgo servidor. El deseo de ellos era el poder político. ¿Quién no lo quería en ese tiempo? Pero la necesidad de ellos debería ser distinta, contraproducente, opuesta a sus deseos, servir a otros. Si quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de ese. ¿Cómo es posible entender algo como un liderazgo servidor? Y sí, está bien, aquí no aparecen esos términos liderazgo servidor, pero de eso es lo que Jesús está hablando. ¿Cómo puede liderarse sirviendo al otro si quienes sirven según la cultura de ellos y la nuestra también son los de abajo? En la escala social los servidores eran los excluidos, y Jesús lo que está diciendo es, miren, cuando ustedes sean excluidos, entonces ustedes serán primeros allá. Este liderazgo servidor sería manifestado en la vida y obra de Cristo. En Juan capítulo 13 encontramos un acto que era un rechazo incluso para sus discípulos. El que Jesús tomara el lebrillo y una toalla y fuera a limpiarle, a lavarle los sucios, los cochinos pies de los discípulos. Y por eso Pedro dice, jamás me limpiarás los pies, Señor.
Eso era irracional para ellos. Y Jesús está mostrando con su vida la irracionalidad del liderazgo en la iglesia, que Él apenas estaba inaugurando el reino aquí en la tierra a través de su pueblo, del pueblo neotestamentario, la iglesia. Ellos tendrían que aprender del mismo Cristo, que no hay que demostrar que se es grande, sino que la grandeza habita, se encuentra en el servicio. El servicio no es un paso más para llegar a ser grande, no, la grandeza está en humillarse, en renunciar a todo lo que se llame dignidad y poder servir al otro, incluso a aquel que me ha hecho daño. Hechos capítulo 6 muestra cómo ellos, los 12, entendieron esta lección. Y aquí vemos a los apóstoles que están sirviendo a las mesas, a las viudas. Y de hecho ellos nombran a 7 líderes más, los diáconos, para que lo hagan. Estas personas debían tener tres características: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Apóstoles? ¿Pastores? ¿Ancianos? ¿Predicadores? No. Estos hombres con 3 características tan importantes iban a servir comida a las mesas. Y se demuestra que la iglesia primitiva entendió el concepto de un liderazgo servidor. El deseo de ellos de ser grande, de ser personas poderosas políticamente, debía ser editado, y más que editado, reconstruido. No solo Cristo, no solo la iglesia, sino que el evangelio va un poco más allá, porque en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo dice algo que es también, en esos momentos ya lo era ofensivo. El liderazgo del hombre como cabeza del hogar es que sirva, que sufra, que enseñe, que se esfuerce por cuidar a su esposa. El apóstol Pablo le dedica 3 versículos a la sujeción de la esposa, pero le dedica 6 versículos a la autoridad del esposo. Y de hecho, la autoridad que el apóstol Pablo enseña después de conocer el evangelio de Jesucristo es la autoridad servicial. El hombre que sirve, que lidera sirviendo, amando, sacrificándose por su esposa y por su familia. Qué difícil entender esto, y lo digo desde aquí, tener que entender que ser autoridad no es enseñorearse del otro, sea el otro alguien en el trabajo, sea el otro alguien en la iglesia, o sea el otro mi esposa o mi hijo. Y ante este deseo, el Señor les da un golpe con un bate y les dice: ustedes tienen que ser diferentes, tienen que humillarse, no pueden seguir siendo arrogantes. Cualquiera que desee ser más grande entre ustedes tiene que ser siervo. Y explica al final: de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué distancia tan grande entre el liderazgo de Jesús, Jesús como cabeza de sus discípulos, como el líder visible de sus discípulos, y muchos pastores hoy. Y la gente dice de manera tan equivocada: pastor, por favor, permítame ganarme la bendición de servirle a usted. Y muchos lo permiten, cuando un pastor debería decir, o un anciano: no, hermano, permítame servirle yo a usted. O ¿por qué no nos servimos el uno al otro? Es por eso que en casa de mi Señor, quienes sirven cuando cenamos juntos
Son los ancianos, son los que sirven a las mesas, los que sirven el jugo, el almuerzo o la cena. Qué privilegio poder mostrar el ejemplo de Jesús en nosotros, pero nos cuesta muchas veces, nos cuesta tanto. Y esta primera pareja pide un deseo que tiene que ser reestructurado, que tiene que ser cambiado. Y viene la segunda pareja, la pareja de los ciegos. Versículos 29 al 34. Saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y he aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que se callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? ¿Qué es lo que desean? Pidan un deseo. Y aquí están estos 2 ciegos. Algunos dirían: pero ¿por qué esos 2 ciegos no pidieron: Señor, que seamos ricos? No importa que seamos ciegos, pero si tenemos dinero, pues vivimos bien. Pero ¿de qué sirve ver y ser pobres? No es de eso lo que se queja tanta gente. Creo que aquí hay una lección de estos 2 señores para nosotros. Si usted está frente al televisor y me está viendo, es porque puede ver. Perdonen que sea ridículo, pero es que es cierto. Usted se ha dado cuenta de que usted tiene, a través de sus ojos, del movimiento de sus manos, de sus pies, se da cuenta de que usted tiene lo que otros desean. Le pregunté alguna vez a una persona que estaba deprimida, muy deprimida: si usted fuera al médico y el médico le dijera: tiene cáncer y está en una etapa avanzada, le quedan pocas semanas o meses de vida, ¿qué desearía usted para ser feliz? Casi de inmediato me dijo que fuera sana. Y yo le dije: pues está sana, sea feliz. Usted ya tiene lo que muchos que tienen cáncer en una etapa final desean. No hay excusa para no ser felices. Estos 2 hombres se acercan y tienen un deseo. Y ellos dicen, versículo 33, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y aquí hay un doble milagro. Versículo 34. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. De hecho, el Señor hizo 2 milagros, porque no solo ellos recibieron la vista de manera milagrosa, sino que ellos vieron al Mesías tal como deberían verlo y lo siguieron. Hay un contraste en estos capítulos de Mateo, porque en Mateo el capítulo 19 hay un joven rico que dice: Señor, ¿qué es lo que me falta para tener la vida eterna? Los mandamientos conoce, Señor, ya yo he cumplido todo eso, ¿me falta algo? El Señor le dijo: sí. Capítulo 19, versículo 18 y 19. Pero el 21, el Señor le dice específicamente: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí hay un hombre que ve, que tiene, pero que no puede ver a Jesús como Mesías, y no sigue a Jesús. Y aquí hay 2 ciegos, y ustedes recordarán que un ciego era un excluido, porque no podía estar dentro de la ciudad, tenía que estar fuera de la ciudad pidiendo limosna para poder vivir. Era alguien
no deseado dentro de la familia, porque parecía una maldición. Y son estos dos ciegos rechazados, excluidos de la sociedad, que están fuera de la ciudad, que al escuchar que Jesús está pasando por ahí, gritan y los callan, pero ellos gritan más fuerte. Es la fe de aquel que sabe que es indigno delante del Señor. Es la fe de alguien que se reconoce miserable. Y por eso las dos veces piden: ten misericordia de nosotros. Ellos se ven a sí mismos, digo se ven de manera figurada, se saben a sí mismos miserables, y por eso llaman a Jesús, ese que puede tener misericordia de ellos. Le dicen hijo de David, es decir, son ellos los que tienen expectativas correctas del Mesías que vendría. No del Mesías que viene a proclamarse rey, a echar fuera a los romanos, sino aquel que había prometido Dios a través de Isaías cuando dice que él venía a sanar a los ciegos. Y ellos son los ciegos que necesitan ser sanados. Ellos dejan la dignidad mientras los otros buscan el poder. El joven rico no deja sus riquezas y tampoco sigue a Jesús. Estos dos ciegos se entregan completamente y siguen al Mesías que acababan de conocer. Pide un deseo. ¿Cuál es? Ver riquezas, ver prosperidad. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero ¿qué es eso que nos quita el sueño? ¿Qué es eso que nos hace infelices? El no tener algo o a alguien. Y qué bueno poder encontrar a Jesús, a ese que entregó hasta su vida para rescatar a muchos, a todos aquellos que vendríamos por fe a Él y reconoceríamos también, como estos dos ciegos, nuestra miseria. Pero ¿qué tal si comenzamos a ver todo lo que el Señor nos ha dado? Que podemos hablar, ver, movernos, trabajar. Y digamos: Señor, gracias. Porque no solo puedo ver, sino puedo verte y conocerte y seguirte. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por estas dos parejas. Esos que no entendían, pero que después de ser corregidos, pudieron entender realmente lo que significaba ser grande. Gracias porque estos dos discípulos, después de ser corregidos, y de hecho los 12, los 11 que quedaron, pudieron entender la grandeza del servicio y pudieron salir, y no solamente salir a servir, sino también incluso a dar su vida, porque habían visto al resucitado. Su forma de ver el mundo y la vida cambió. Que nuestra cosmovisión también sea transformada por la realidad del reino, ese reino contracultural que ve la grandeza en la humillación, en la humildad y en el servicio. Que conozcamos a Cristo Jesús cada día más y que conociéndolo a Él, a través de una relación cercana de intimidad y a través de tu palabra, Señor, podamos seguirlo día a día. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador?